Repito, a partir del versículo 13 que ya vimos la semana pasada, pero es realmente interesante que tengamos todo este contexto. Versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno hace volver de entre vosotros, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nos aproximamos, como les decía, al final de este libro de Santiago, que nos ha revelado cosas diversas y creo yo muy beneficiosas para el conocimiento de la palabra de Dios y que enriquecen nuestra vida espiritual. Hemos visto cuán importante es ser no solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores de la palabra. No solamente oír y ya, suficiente, no. Es entender que esta palabra viene a nuestra vida no solamente como si nosotros fuéramos un túnel. Vamos a cambiar porque aquí hay una dificultad con esto. Y quisiera que entonces recordáramos algunas cosas que el Señor nos ha enseñado. Una de las más importantes, creo yo, ha sido esta. Cortamos. Ha sido esta de no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, de cómo es el trato con el hermano, de no murmurar del hermano, de bendecir a las personas que están en necesidad. Qué importantes son las cosas que nos ha venido enseñando el libro de Santiago. Nos enseña a mantenernos en una actitud total y dependiente del Señor, pues Él nos hablará o nos ha hablado de cómo mantenernos frente a las pruebas, de cómo mantenernos frente a la tentación, de cómo ganar la batalla contra la tentación. Todos estos temas hemos visto y a grandes rasgos pues les estoy repitiendo. Entonces aquí vemos en el versículo 13 y 14, 15 y 16, que ya vimos el 13 la semana pasada, les repito, y Santiago entonces insiste en la necesidad de la oración para cada área de nuestra vida. Amén. Es así entonces que la semana pasada aprendimos que la oración es la respuesta en el momento de la aflicción. Y hoy veremos los versículos 14 y 16. La semana pasada creo haber entendido cosas muy importantes, tales como que el hecho de que si nosotros estamos afligidos, o cuando estamos pasando por una prueba o estamos en una aflicción por algún motivo, generalmente nos encerramos en nosotros mismos. Dios los ve, Dios los conoce. Y aseguraba también, o decía el domingo pasado, que nuestros pensamientos son realmente discursos para Dios, y que aunque a los hombres y a la humanidad, al mundo entero le escondamos nuestros pensamientos, a Dios no se los vamos a esconder. Y que si fuera posible que nuestros pensamientos fueran vistos por las demás personas, o si pudiéramos leer el pensamiento de las demás personas, ¿cuánto pecado encontraríamos? Hablaba incluso de homicidios, de envidias, de odios, de rencores, de adulterios, de fornicaciones, de malos deseos, de todas esas cosas que son la constante en los pensamientos del ser humano cuando son atacados por el enemigo, pero sobre todo son la constante en el pensamiento del ser humano que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, amados hermanos, aún en nuestra propia iglesia, aún nosotros mismos debemos de reconocer que hay pensamientos que no quisiéramos
quisiéramos que otra persona pudiera ver, pues nos avergonzaríamos tanto que realmente no sabríamos dónde escondernos. Pero si tenemos esa vergüenza delante de los hombres, ¿cuánta más vergüenza tendríamos que tener delante del Dios santo y puro que nosotros tenemos? Así hablamos la semana pasada. Entonces, veamos hoy el versículo 14 y voy a leerlo una vez más. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15 también lo voy a leer. Y la oración de fe salvará a lo enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, podríamos o tendríamos que reconocer que tenemos lucha con la oración, que a veces nos cuesta entrar en oración y que son muchas las veces que nosotros hemos intentado orar, pero nos hemos tenido que levantar de una oración sin siquiera haberle expuesto a Dios nuestras necesidades, tampoco sin arrepentirnos, sin haber confesado nuestros pecados, sin haberle contado a Dios nuestros planes y nuestros anhelos, o peor aún, ¿cuántos hemos olvidado la oración diaria y nos hemos quedado satisfechos con la oración del domingo en la iglesia? Quiera Dios, hermano, que esto no esté pasando en su vida. Y quiera Dios perdonarnos por este terrible despropósito. Porque si hemos conocido a Dios, pues ¿cómo podríamos darle la espalda a este sabio Dios que nos ha amado tanto, que ha entregado a su Hijo unigénito, su Hijo amado, en el cual él ha tenido complacencia? Él tenía gozo en tener ese Hijo, pero lo entregó por usted, por mí. Y cómo sería terrible nosotros entonces darle la espalda. ¿Cómo de terrible puede ser delante de Dios que Él, que tiene planes con usted y conmigo, planes eternos, planes en los cuales lo ha inscrito a usted en el coro celestial, para que un día en la eternidad, usted en medio de la gran multitud de ropas blancas, usted acompañado de los coros celestiales, acompañado de los 24 ancianos, alabando a Dios? ¿Cómo puede ser que nosotros nos olvidemos de este Dios que tiene planes eternos con nosotros? ¿Cómo olvidarnos de hablar con un Dios que tiene la sabiduría, el amor y la misericordia para guiar nuestras vidas? ¿Cómo olvidarnos de este Dios que nos ha hecho una invitación a las bodas del Cordero para festejar con Él eternamente su victoria sobre sus enemigos? ¿Cómo es que nosotros podemos a veces olvidarnos de orar? ¿Cómo es que nuestra oración no fluye teniendo en cuenta todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros? ¿Cómo darle la espalda a un amigo tan fiel? ¿Cómo poder hacerle semejante desplante a tan amoroso Dios? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo espero que hoy podamos comprender de verdad la bendición tan maravillosa que es orar a Dios, hablar con Él, ser escuchado por Él y ser guiado por Él. Y si es su voluntad, también hoy ser sanados en nuestra parte física. En este pasaje Santiago marca algunas pautas y quiero referirme a la primera. Y la primera pauta es que ir o llamar a los ancianos de la iglesia. Antes de entrar en ese corto tema, quisiera hacer una aclaración, y es que la opinión en cuanto a este versículo está un poco dividida, si es que se refiere a enfermedad física o enfermedad meramente espiritual, o debilidad física o debilidad espiritual. En este texto, en el texto original mejor, se encuentran dos palabras que su traducción habla de debilidad o cansancio en la fe, y la otra se traduce como debilidad o enfermedad física. Yo quisiera de alguna manera que hoy entendamos que Dios tiene capacidad para levantar a un enfermo, pero también tiene capacidad para levantar a un deprimido, a un débil en la fe, a alguien que está pasando por una prueba, por una aflicción. Dios tiene ese poder. Amén. Entonces, les decía que la primera pauta que quiero tomar es
llame a los ancianos de la iglesia, como dice el versículo número 14. ¿Lo están leyendo ahí? Por favor, mantengan ahí abiertas sus Biblias en Santiago capítulo 14 en adelante hoy. Y vamos a ver por pedazos o por trozos este versículo. Y encontramos que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Paremos ahí. Al parecer, Santiago se refería a los enfermos que tenían dificultad para llegar a la iglesia. Pues si los tiene que llamar, es porque no estaba ahí. Y también nos dice el texto más adelante que el Señor lo levantará, haciendo referencia al lecho de enfermo. O sea que si alguien está enfermo, el enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Ya desde el principio, incluso Jesús fue llamado en los casos de enfermedad. ¿Ustedes recuerdan a Marta y a María, las hermanas de Lázaro? ¿Qué hicieron? Mandaron a llamar a Jesús. Y el mensaje fue así: Jesús, el que amas está enfermo. Ven. Y sabemos la historia de que Jesús no fue, se demoró 4 días en ir. Y muchos pensarían, uy, Dios mío, cómo Jesús no demostraba su amor a Lázaro. Pero Jesús dijo algo muy importante: esta enfermedad ¿es para qué? Para darle gloria a Dios. Y el propósito de Dios era ser glorificado en medio de un pueblo incrédulo, en medio de un pueblo que no le había obedecido, un pueblo que no quería escuchar a Jesús. Ok, también vemos historias en el Nuevo Testamento, historias que realmente nos muestran que Jesús también fue llamado a buscar, a sanar a las personas. Había un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo y tenía una hija enferma. ¿Y qué hizo este hombre? Él mismo fue a buscar a Jesús y le dijo: ven a mi casa. Ven a mi casa porque mi hija está muy enferma, yo quiero que vengas. Este hombre iba creyendo que iba a recibir la sanidad de su hija si Cristo llegaba antes de que ella muriera. Pero también en ese caso el Señor hizo algo maravilloso. Esa niña, antes de que Jesús llegara, estaba muerta. Incluso llegaron algunos de los sirvientes de Jairo a decir: Señor, no moleste más al maestro, pues tu hija ha muerto. Y él dijo: no, un momentito, yo tengo que ir allá. La niña solo está durmiendo. Incluso se burlaron de Jesús en esa oportunidad, dice la escritura. ¿Y qué pasó? Jesús hizo algo maravilloso, le habló y le dijo: niña, tú, te digo, levántate, despierta. Así Dios hoy puede decirnos a nosotros: tú levántate, despierta, porque tal vez estás metido o estás metida en un sueño espiritual, en un adormecimiento espiritual, el cual hace que necesites inmediatamente, profundamente, rápidamente que el Señor hable a tu vida en esta mañana, y que una oración tal vez en esta mañana pueda ser el motivo por el cual Dios te levante, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Amén. ¿Sabe? La cuestión es que nosotros tenemos que madurar mucho en este aspecto. Hace unos años una mujer no fue a la iglesia, y casi a la mitad de la semana alguna hermana que se acordó de ella la llamó por teléfono y le dijo: oye, ¿por qué no fuiste el domingo? Por fin alguien se acuerda de mí, dice. ¿Y qué pasó? No, yo he estado enferma, estoy en cama, es algo terrible. Ay, pero ¿cómo así? Nadie supo. Claro, nadie sabe, porque ese pastor no tiene discernimiento. Y esos hermanos, ninguno tiene amor. En esa iglesia no hay amor. Nadie fue capaz de venirme a buscar, nadie fue capaz de llamarme, solamente usted. Y aparte de eso, es que nadie me quiere. Hay cosas que nosotros entendemos, hay cosas que parecen, yo creo que ustedes lo pueden captar. Suena un poco ridícula la situación, pero déjeme decirle que a veces la inmadurez hace que nosotros caigamos en cosas ridículas. Pero la escritura nos dice que el que está enfermo debe llamar. No es que Dios siempre le va a revelar al pastor o al hermano, al anciano: tal persona está enferma, tienes que ir corriendo para allá. Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso, pero no es así necesariamente.
No siempre va a ser así que Dios no revela las cosas a los pastores. Y no por el hecho de que alguien esté enfermo hoy en su casa y yo no lo sepa, quiere decir que el pastor no tiene discernimiento. Y no lo digo por defenderme, seguramente no lo tengo a tan alto grado como debiera. Pero lo que estoy queriendo decirles es que hay cosas erróneas en nuestra concepción del evangelio. Otra de las cosas importantes aquí es que tampoco los ancianos tenían un ministerio exclusivo de sanidad de enfermos. Y que solamente cuando los ancianos ponían las manos sobre los enfermos, ellos todos ya se sanaban y ya, porque los ancianos tenían el poder. Eso también es una muy mala concepción de lo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo. Porque si así fuera, entonces ¿por qué los hermanos de la iglesia primitiva incluso los apóstoles estuvieron enfermos? ¿Cómo es que puede pasar eso? Yo quiero tal vez entrar en una parte un poco más teológica, pero por favor, acompáñenme a Timoteo, en el 1 Timoteo, versículo 3 del capítulo 1. Usted podrá leer ahí que Timoteo era que trabajaba en la iglesia, ¿cierto? Ustedes podrán leer ahí el versículo 3 que dice. Léanlo usted mismo, alto y fuerte. El versículo 3 del capítulo 1 de Timoteo, de 1 Timoteo, ¿qué dice? Primera de Timoteo 1:3. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Timoteo se quedó en Éfeso para pastorear esa iglesia. Él trabajaba en Éfeso. Y también quiero leerles algo que está en Hechos 20:17 para referirles algo. Que la iglesia de Éfeso tenía ancianos, y lo vemos en Hechos 20:17 cuando Pablo dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Habían ancianos en la iglesia de Éfeso. Amén. Eso dice la escritura. No quiero que nos enredemos, pero lo que quiero hacer también notar aquí es que Timoteo era un pastor en una iglesia. Trabajaba en la iglesia de Éfeso, lo que vemos que porque Pablo lo había dejado ahí. Y luego cuando Pablo va a ir a Jerusalén, este es el contexto de Hechos 20. El contexto es que Pablo se va a ir a Jerusalén y él sabe que allá le va a ir muy mal. Él dice: por todas partes el Señor me dice que voy allá y voy a estar en cárcel. Y Dios le reveló a qué iba a ir. Pero para que oraran por él, llamó a los ancianos que estaban ¿en dónde? Él estaba en Mileto. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Lo que quiero hacer notar aquí es que habían ancianos en la iglesia de Éfeso donde estaba trabajando Timoteo. Timoteo entonces veremos que también tenía problemas estomacales junto con otras enfermedades. Pablo le dijo a Timoteo que usara vino con medicina en 1 Timoteo 5:23. Quiero que por favor también lo vean, porque hoy quiero que quede claro cómo es que funciona la sanidad en la iglesia. Amén. Por eso estamos viendo estos versículos. Dice, versículo 23 de 1 Timoteo, capítulo 5, dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí tengo una pregunta. ¿Por qué Timoteo simplemente no llamó a los ancianos para que milagrosamente lo levantaran? ¿Por qué necesitó de usar el vino como medicina? Simplemente, hermanos, porque la oración de los hombres, así sean ancianos de la iglesia, no garantizan que el milagro va a ocurrir. No existe hombre que pueda doblegar la voluntad de Dios. Si así pongan toda su voluntad los hombres y todo su deseo para que haya una sanidad, si esta sanidad no reposa
no reposa en la voluntad de Dios, no va a suceder. Así de sencillo. Porque la sanidad realmente no reposa en la capacidad del hombre, sino en la voluntad de Dios. No es que habían ancianos que se iban de sitio en sitio sanando el que se le aparecía. No es así. No podemos pensar de esa manera. El mismo Pablo estuvo enfermo. ¿Y por qué entonces nadie oró por él y fue sano? Porque a veces hay un propósito incluso, y porque la voluntad de Dios es algo que ningún hombre, repito, puede doblegar. Dios puede hacer en este día milagros, definitivamente que los está haciendo. Y no solamente, como decía nuestro hermano, por la vida misma. Yo sé que Dios está obrando milagros. El viernes estuve hablando con un joven aquí durante algún tiempo. Y me contaba de cosas, y yo también le hice referencia a algo que pasó hace algunos años cuando yo era líder en una casa, en una pequeña casita de oración, y cómo orando por personas hubo milagros inmediatos. Pero nunca se me olvida esto, debido a que esas personas que recibieron los milagros nunca agradecieron a Dios. Fueron una vez y nada más. Era una mujer que tenía un problema estomacal muy grande y el esposo tenía asma crónica. Y en el mismo momento que puse las manos sobre ellos, fueron sanados. Pero estas personas nunca siquiera fueron a la iglesia. Y nunca fueron a dar un testimonio de agradecimiento de lo que Dios había hecho. Lo que quiero decirles, hermanos, que aún a veces que Dios permite milagros en la vida de algunos, eso no garantiza que las personas van a caminar con Dios ni que son salvos. Entonces los milagros son misericordia de Dios, que quiere a veces llamar la atención de los hombres para que se arrepientan y crean que hay un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Entonces dice el versículo que llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por ellos, ungiéndolo con aceite. También quisiera llamar la atención a algo interesante. No sé si ustedes lo han notado o se han dado cuenta, pero ni Jesús ni los apóstoles usaron aceite. ¿Entienden eso? Entonces, esta alusión al aceite aquí es algo más como algo cultural y como un remedio que se usaba. Y la unción con el aceite era una frotación que se le daba a las personas, y sin embargo oraban por ellas. Entonces el aceite no es aquí en el contexto, lo que hemos leído, lo que tiene el poder o el milagro, ¿cierto? No es el aceite. Lastimosamente hemos visto que hoy en día hay cosas terribles que pasan con algunos que abusan de ese conocimiento. Y dicen que si ponen aceite sobre los carros, entonces ya los carros les van a pertenecer a ellos. Si ponen aceite sobre una casa, la casa les va a pertenecer a ellos. Pero peor aún, que hay algunos que se dicen apóstoles y no sé qué otras cosas, y han comenzado a hacer aceites hasta de colores, uno para que use el lunes, otro el martes, otro el miércoles. Cosas que más parecen brujería que las cosas santas de Dios. Por eso es importante no darle a las cosas poderes que no tienen. No es el aceite aquí el énfasis. Aquí el énfasis es la oración del pueblo por las necesidades del pueblo. Amén. Creo que vamos poniendo en claro algunas cosas. Pero luego el versículo nos dice que lo deben hacer, ungirlo con aceite. ¿En qué? ¿Están leyendo ahí? En el nombre del Señor. En el nombre en el cual hay poder, hay salvación, hay bendición, hay sanidad. En el nombre en el cual podemos venir al Padre confiadamente. En el nombre de Jesús. Y aquí quisiera que leyéramos un poco Juan 14, versículos 13, versículo 13 y 14. Capítulo 14, versículos 13 y 14 de Juan. Y veremos algo muy interesante. Veremos las palabras de Jesús. Y Jesús dice lo siguiente: todo lo que pudieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Muchas de las oraciones no son contestadas, y eso es importante saberlo y entender algo. Aquí se trata de la soberanía de Dios. Amén. La soberanía de Dios. Porque si lo que nosotros pedimos le da gloria a Dios, seguramente que Dios lo podrá conceder. Y eso es lo que Jesús interpone aquí, para que el Padre sea glorificado. Si piden algo y esto va a glorificar al Padre, seguramente que Dios escuchará esta oración. Pero algunas oraciones no tienen base. Algunas oraciones no tienen respuesta, porque a veces estamos pidiendo, como nos enseñaba también Santiago, pidiendo lo que no sabemos. Pedís, pero no sabéis lo que pides. Porque ¿qué quería decir Santiago ahí? Que nosotros pedimos cosas que no van conforme a la voluntad de Dios ni conforme a su palabra. Pero las oraciones que van en contra de su palabra, entonces nunca tendrán respuesta. Sin embargo, de este versículo, o de este par de versículos, yo quiero que usted vea la belleza de que hay en el versículo 14. Yo quiero que usted lo vea. Sí. Me quedo entonces con la promesa que Jesús nos hace. Si lo pidieres en mi nombre, y ya tenemos claro de que es en la voluntad también del Padre, y que es algo que le va a dar gloria. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo me quedo, hermanos, con la promesa de Cristo. Yo me quedo con la belleza de la promesa de mi Señor. Yo me quedo con la promesa de aquel que es fiel, que ha demostrado a través de la historia de la humanidad que es fiel. Él es fiel. Usted y yo totalmente infieles, pero Él es fiel. Y si Él promete algo, yo le creo. Yo no sé usted, pero yo le creo. Amén. La oración entonces, hermanos, es la única que abre y cierra puertas. Y esto solamente cuando el contenido de esta oración está de acuerdo al corazón de Dios. Yo quiero decirle algo, hermanos. Yo quiero hacerles un desafío en esta mañana a su fe. Hoy pediremos por sanidad, pero también podremos pedir por muchas cosas más. Y espero que podamos pedir conforme al Espíritu de Dios. Porque existen dos oraciones, dos formas de pedir, o dos oraciones. La primera es la oración consciente. Es aquella donde estamos conscientes de lo que pedimos por todo y por todos, por salud, por vida, por trabajo. Todos estamos conscientes de que ¿cuántos han hecho esa oración? Levante la mano para que no se duerma. ¿Todos hemos hecho esa oración? Amén. Yo también. Esa es la primera oración consciente. La segunda es la oración en el Espíritu. Es aquella donde también estamos conscientes, pero el Espíritu nos lleva a una dimensión mayor, más allá a veces de lo lógico. A veces en nuestras oraciones que son guiadas por el Espíritu Santo, hacemos peticiones increíbles. De verdad que sí. Yo recuerdo cuando estaba orando a Dios por una esposa, y yo le pedía a mi esposa cómo iba a hacer esto así, y todo el Señor cumplía. Y se dan cuenta, tengo buen gusto, estoy contento. Se volvió a esconder. De verdad que cuando la oración es en el Espíritu, nosotros perdemos prácticamente el control, pero nuestra mente está atenta, o sea, sabe lo que está pidiendo. Sin embargo, no fluye de nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a pedir lo que nos conviene. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. El Espíritu Santo nos guía en la oración. Y en esta mañana yo quisiera que el Espíritu Santo, yo quisiera que desde este mismo momento usted le pida al Espíritu Santo que le ayude a orar, que le ayude a creer, que le ayude a alcanzar ese nivel en el cual sus palabras fluyen, no por su voluntad, sino por su voluntad. No por su voluntad, sino por la de Él. Amén. La oración entonces en el Espíritu nos lleva a una dimensión mayor. Él nos puede ayudar a orar, intercede por nosotros, como dice la Escritura, ¿con qué? Con sonidos indecibles o inexplicables. Amados hermanos, la oración no es una gritería,
como que alguien se roba el show. Yo comienzo a orar y todo el mundo tiene que callarse porque yo oro. No, 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 no. No se trata de orar. Algunas veces podremos orar de voz en cuello, como dice la Escritura, pero eso es guiado por el Espíritu. Cuando eso es guiado por el Espíritu Santo, ¿sabe? Eso es algo maravilloso. Yo no sé usted si usted tiene esos tiempos, pero déjeme decirle que ayer mismo estaba aquí muy gozoso orando a Dios, porque hoy Dios obra en nuestros corazones, porque Dios obra en nuestras vidas, porque Dios sane nuestros cuerpos, porque Dios nos levante de las aflicciones. Amén. Grandes hombres de oración como David, el rey de Israel, Samuel, el profeta, o Daniel, que oraba 3 veces al día, son gran ejemplo del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día. Daniel, saben ustedes, fue librado del foso de los leones por tener una vida de comunión con Dios. A ver, voy a hacer un alto aquí. Voy a recordar una vez más lo que hablé el domingo pasado y lo que también dije hace un rato. Dios conoce nuestros pensamientos, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes les parece extraño cuando leemos en la Escritura, orad sin cesar? Y uno dice, cuando uno lee por primera vez, oiga Señor, ¿y en qué momento voy a ir a trabajo? Señor, ¿cómo es que podría hacer todas las otras cosas si tengo que estar orando 24 horas y no puedo parar de orar? Pero si Dios conoce nuestro pensamiento, si Dios lee nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son discursos para Dios, entonces sí podemos vivir en comunión con Dios. Y eso es lo que pasaba con Daniel. Él fue hablando con el Señor todo el tiempo, de tal manera que pudo ser librado del foso de los leones, porque tenía una comunión con Dios. ¿Cuánta palabra hay en su corazón, en su mente? ¿Cuánta palabra, cuánta Biblia tiene usted allí? Porque si usted quiere hablar con Dios continuamente, déjeme decirle que si no lee la Biblia, difícilmente podrá hacerlo. Todo va unido, mi amado hermano. El cristianismo es un estilo de vida basado y fundamentado en la historia más grande que los hombres podamos conocer, la historia de Dios y su Hijo, que fue enviado para que nosotros tuviéramos vida. Eso es el Evangelio. Amén. Entonces, amados hermanos, los que están en esa oración podrán discernir. Incluso hay una ganancia grande cuando nosotros vivimos en oración. Déjeme decirle que el discernimiento espiritual de una persona que tiene Biblia en su corazón y que tiene ese pensamiento y esa comunión con Dios, se engrandece. Usted sabrá si lo que yo le estoy hablando es bíblico o no. Usted podrá entender que si es verdad lo que estoy hablando yo, que si estoy hablando de mi parte o si estoy hablando la palabra de Dios. Cuando una persona tiene discernimiento espiritual, eso se logra solamente a través de una comunión genuina con el Espíritu Santo de Dios, una comunión diaria, una comunión genuina, una comunión constante. ¿Y comunión significa qué? Amistad. Una amistad con el Espíritu de Dios. Una intimidad con el Espíritu de Dios. Es necesario, mis amados. No podremos llamarnos cristianos si no conocemos a Cristo. Tal vez seamos cristinos, pero no cristianos. O cristanchos, como decía un amigo mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la iglesia hoy? A veces no surte efecto, no vemos los milagros. ¿Y por qué? ¿Porque el pastor no ora solamente? Seguramente hay gran parte de eso. Y déjeme decirle, y voy a repetir algo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros aquí tenemos que aceptar que la oración es algo que a veces cuesta. No digo que todos los días, pero que a veces cuesta. Si alguno quiere ver entonces logros y metas en la vida, preocúpese entonces de tener una comunión con Dios. Esto le hará gran amigo de Dios. La palabra del Señor nos insta a que vivamos en confianza en Dios.
La escritura dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta debe ser entonces nuestra confianza, que estamos pidiendo cosas o bendiciones conforme a su voluntad. ¿Cuál es su petición? Bueno, no necesita decírmela ahora, ni tampoco más tarde. Lo que le quiero decir es que su petición hoy debe ser valorada. Si lo que usted está pidiendo es conforme a la palabra de Dios o no. Amén. ¿Qué está pidiendo? Ponga eso en este mismo momento delante del Señor. ¿Qué es lo que usted anhela en su vida? Si eso va conforme a la palabra de Dios, si va conforme a su voluntad, seguramente Dios va a contestar. Y si Dios no contesta, aún estando en su voluntad, pues es porque Dios tiene un propósito. A veces queremos que las cosas funcionen así. Bueno, esto está en la voluntad de Dios y yo creo su palabra, entonces Señor, dámelo ya. Tampoco funciona así. Y si no, pregúntenle a Job. ¿Estaba pidiendo algo incorrecto Job? ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Pedía algo incorrecto Job? No. ¿Se lo dio al Señor así? No. Hubo un proceso. Hubo un propósito. Tal vez el propósito de Dios es que usted reciba su bendición o lo que usted le está pidiendo en 6 meses, en 1 año. Algunos han esperado 15, 20 años por algo. Por ahí dijeron amén y ya sé por qué respondió amén. Gloria a Dios. Algunas veces las peticiones han sido, y en este caso algo similar, es por el hecho de que un familiar nuestro venga a Cristo. Y esperar 15, 20 años por eso. Nuestros padres orando por nosotros. Y nosotros contentos revolcándonos en el pecado y en el mundo. Y el papá o la mamá de uno ahí, Señor, tráelo, tráelo, tráelo. Y no paran nunca. ¿Por qué se ríe hermana Kelly? ¿Alguna anécdota en especial? Bueno, es verdad. Bueno, aquí veo uno que sí me ha contado que tuvo esos problemas. Pero qué maravilloso es el Señor. Todo en su tiempo. Nosotros no podemos mover el tiempo. Él es el dueño del tiempo. Amén. Entonces, versículo 15 de Santiago capítulo 5 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Esta es la oración de fe y de seguridad, la que surte efecto, la que levanta al enfermo, la que agrada a Dios y entonces Él concede el milagro o petición. Esa es la oración de fe, esa basada en el fundamento de la palabra de Dios y su voluntad. El versículo 15 dice, y el Señor lo levantará. Hace un momento les hablaba de que esto tal vez se refiere al hecho de que eran personas que estaban enfermas, que no podían venir y que estaban en un lecho de enfermo y no podían venir a la iglesia. Por eso se llamaban a los ancianos. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Esto es parte del trabajo entonces de los ancianos, llevar al enfermo al arrepentimiento de sus pecados. Si queremos hoy que Dios responda a nuestras oraciones, nuestras peticiones, uno de los requisitos de Dios es que nosotros confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos en este día en su presencia. El versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hasta ahí voy a leer de ese versículo. Aquí de pronto alguien me va a mirar mal, porque déjeme decirle que basado en este versículo, los católicos hacen algo que se llama primeramente cuando vienen los ancianos, ellos le cambian a sacerdotes. Y luego después, aquí está hablando de que el hombre tiene que confesarle el pecado al sacerdote. Pero resulta que en el original, la palabra sacerdote nada tiene que ver con anciano. Entonces, importante tener en cuenta el punto de vista católico que nos lleva a hablar de
de los santos óleos o de la extrema unción. Y aquí es para las personas que están prácticamente moribundas. Sin embargo, hemos visto en el contexto de esta prédica o de este mensaje, que la idea de que los ancianos oraran por las personas no era para que se murieran, sino para que fueran levantados. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es ser justo delante de Dios? ¿Cómo llegamos a ser justificados delante de Dios? Primeramente, si somos justificados por medio de su sangre y somos salvos. Pero en el diario vivir, ¿cómo nos justificamos delante de Dios? Yo quiero que me acompañe rápidamente a Lucas 18, capítulo 9 en adelante, versículo 9 en adelante. Y veremos una historia que también es muy conocida. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Lo tienen? 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús les cuenta una parábola a una cantidad de personas que eran ¿qué? Eran personas vanidosas, que creían que ellos mismos se justificaban, y aparte de eso eran personas que menospreciaban a los otros. Y entonces les contó esto. Jesús les contó esto. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Déjeme decirle que un publicano era una persona muy, pero muy despreciada del pueblo judío, porque eran judíos que trabajaban para Roma y le cobraban impuestos al pueblo. ¿Usted se imagina un paisano que sea el que le esté fustigando? Pues eran personas muy, muy menospreciadas. Entonces pasaba lo siguiente, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso era lo que él decía. Yo soy esto, Señor. Casi le estaba diciendo a Dios: no es por nada, pero ya tú eres como colega mío. Ya ahí nos ponemos como a nivel, porque yo soy un hombre perfecto, decía ese fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Yo quiero que este versículo 13 veamos 3 o 4 cosas interesantes. El publicano estando lejos. No era que estaba en una distancia, sino que él se sentía estar lejos de Dios. Se sentía inmundo, a tal punto que no quería alzar los ojos al cielo. Sabía que necesitaba perdón, necesitaba en su vida, o se daba cuenta de su pobreza, de su desgracia, de su ruina espiritual. Venía cargado y decía: yo no puedo ni siquiera levantar los ojos al cielo porque me siento indigno de ser alguien que hable con Dios. Y después se encontraba él, lo vemos dándose golpes de pecho, eso que a veces hemos oído hablar y que nos parece un poco risible. Pero este hombre decía: Señor, yo reconozco mi pecado. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Se golpeaba el pecho diciendo, luego clamando a Dios, diciéndole: Señor, sé propicio. Señor, escúchame. Ten misericordia de mí. Señor, te necesito. Sé propicio a mí. Reconozco mi pecado. Esa es una de las condiciones. Es la primera condición que vemos aquí para ser justo, para ser justificado delante de Dios. Mire lo que dice Jesús después en el versículo 14. Hablándole otra vez a ese grupo de personas, le dice: os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Yo diría que en el original, o mejor dicho, en el original dice: os digo que descendió a su casa justificado en lugar que el otro, en cambio que el otro no. Porque cualquiera, escuche esto,
Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vemos las condiciones para que Dios obre en nuestras vidas. Vemos que nuestra fe no debe estar puesta ni en el hombre, ni en las cosas, o sea, no en los ancianos, ni en un aceite. No tiene que estar puesta nuestra fe en eso. Tiene que estar puesta solamente en Dios, porque hemos leído que el Señor dice que deben orar y pedir y orar por Él en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que en esta mañana estaremos orando por su sanidad, estaremos orando por su bendición. Aquí no vendemos bendiciones. Aquí no estamos en un lugar como un centro comercial donde usted va pidiendo lo que quiere. No, pero sabemos que la Escritura nos ha traído hasta aquí. Y si la Escritura nos ha traído hasta aquí hoy y nos habla de enfermos, sé que hay enfermos en la congregación. Algunos están de vacaciones, pero sé que hay enfermos en la congregación. Y vamos a orar por los enfermos, pero también vamos a orar por el afligido. Y también vamos a orar por el que está pasando debilidad en su fe. Casi quiero terminar contándoles una anécdota. Una mujer muy pobre, pobremente vestida, con rostro de tristeza, entró a una tienda, se acercó al dueño de la tienda y de manera muy humilde le preguntó si podía darle algunas cosas a crédito. Con voz muy suave le explicó a este tendero que su esposo estaba muy enfermo y no podía trabajar, y que ellos eran padres de 7 niños y necesitaban comida. El dueño, muy airado, le gritó y le pidió que abandonara su tienda. Le dijo: no, yo no te voy a dar ningún crédito, largo de aquí. Pero viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer insistió y le dijo: por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no le iba a dar crédito, que se fuera de su tienda. Y cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. Y ese cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda: señor, yo me haré cargo de lo que la mujer necesite para su familia. El dueño, de una manera muy tosca, preguntó a la mujer: ¿tiene usted una lista de compra? La mujer dijo: sí, señor. Está bien, dijo el dueño en tono así como de burla. Ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista le daré yo en comestibles. De forma muy cruel y despectiva le dijo así. La mujer entonces titubeó por un momento y sintió la burla. Pero de pronto buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Puso el pedazo de papel en la balanza mientras observaba al dueño de la tienda. Y de repente los ojos del dueño y el cliente que estaba a su lado se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo y se quedó así. Parecía que ese papel pesara mucho. El dueño de la tienda entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, dijo: no lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí parado con gran disgusto. Finalmente agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro. ¿Y qué creen que era? No era una lista de compra, sino era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer salió agradeciéndole al dueño de la tienda y al cliente y le dijo que Dios los bendiga, y abandonó la tienda y se fue. Cuando el cliente le preguntó al dueño de la tienda cuánto era el importe por la gran cantidad de productos que se había llevado la mujer, el dueño de la tienda, con lágrimas en los ojos, le dijo: no es nada, porque solo Dios sabe cuánto pesa una oración. La oración no tiene costo, pero sí tiene muchas recompensas. Yo no sé cuánto pesará hoy nuestra oración delante de Dios.
Yo no sé cuánto va a pesar su oración delante de Dios. Pero aunque esto parezca algo inverosímil, los milagros de parte de Dios también lo son. Cosas que a veces no entendemos. Dios pesará hoy nuestras oraciones. Yo quiero preguntarle, ¿quiere usted orar por esto? ¿Quiere orar por su petición? ¿Quiere orar por su necesidad? ¿Quiere escribir en su corazón y en su mente la necesidad que usted tiene y presentarla delante de Dios? Hoy, como ustedes saben, o los que están acostumbrados o que vienen aquí, saben que tenemos el primer domingo de cada mes tenemos ¿qué? Santa Cena. Y hoy no es la excepción. Yo quisiera que unamos estas dos cosas hoy, que son tan importantes, la oración y la Santa Cena. Y quiero leer en 1 Corintios 11 la institución de la Cena del Señor.